Buenas tardes, bienvenidos a La Minuta. ¿Cómo están? Un viernes caluroso en España, en Europa. Comienza el veranito y qué más calor que la presencia de nuestros amigos y colaboradores. Ramón, bienvenido. ¿Cómo estás, Ramón? Hola, muy buenas noches. Pues bien, aquí, pues a hablar un poco, alguna cosilla, que hoy vamos a hablar un poco de noticias, ¿no? ¿Y eso? Exactamente, vamos a ver qué ha sucedido. Bueno, en la semana sí hemos visto lo más relevante, importante, destacado, que podría ser la cuestión del... Bueno, hay muchas cosas, obviamente, cómo está moviéndose el mundo con este calorcito y vamos a ver qué ha pasado entre semana, pues la, la implosión del Titán. Entre semana hacemos un podcast en ¿Qué ondas allí? Hablando sobre el turismo que se ha abierto a diferentes situaciones. Por ejemplo, el turismo que era de países, ¿no? Que tenías que ir a conocer la selva, que tenías que ir a conocer las pirámides, que tenías que conocer, qué sé yo, algún país, ¿no? En específico. Hemos pasado de ese tipo de turismo o el de mochila, ¿no? Que ibas con la mochilita, te ibas por que toda la carretera de América, ¿no? Que conecta el norte con el sur. ¿Cuál sabes cuál es, Perdón, Ramón? la carretera que conecta el norte con el sur, ¿de dónde? Sí, de América. Buah, sé que había una ruta muy larga, pero no sé cuál es la carretera, pero sé que hay una ruta muy larga que se hace desde Sí, Las Rocosas, si no me equivoco, hasta la Tierra del Fuego, pero no sé cómo se bueno, llama la carretera esa. comentarte que se nos va a unir Walter, ¿vale? Así es que genial. Agradecerle a todas las personas, recordarles que estamos transmitiendo completamente en vivo en Twitch, en YouTube, en Facebook y también en Twitter. El podcast estará a partir de terminado el programa en vivo, pues 2 horas posteriormente. ¿En qué plataformas de audio nos puedes escuchar? En Amazon Music, en Spotify, en Google Podcast, en eBooks para América Latina, en iHeartRadio, vamos, en todas, esto no te lo puedes perder. Darle un saludo especial a todas las personas que nos escuchan en los podcasts en España, en Bélgica, en Francia y en Estados Unidos para las personas de habla hispana, que hablan español o que están aprendiendo también a hablar español a través de nuestro programa de La Minuta. Pues Ramón, estábamos hablando sobre lo del turismo, ¿no? Que se había despegado, habíamos, bueno, hoy entre semana el Virgin Galactic anunciaba que a partir del día 27, 28 hasta el 30 de este mes de junio, pues hacía ya su segunda incursión en, en el espacio. Sí, el turismo, ¿no? Ese turismo, imagínate tú, ¿hasta dónde vamos? ¿Hasta dónde vamos llegando? ¿Hasta la guerra de la galaxia? Bueno, ¿alguien Yo quiere espero que lleguemos hasta ahí. ¿alguien Yo, se quiere si te soy apoderar de la sincero. luna? No sé si los chinos, los rusos, lo creo, a ver qué. Y Marte en los Musk, ¿no? Pero bueno, Yo Ramón, lo vería como la humanidad, en plan de la humanidad saliendo cada vez más de esta esfera a la que se nos había constreñido. Y eso en sí yo lo veo positivo. Luego es verdad que es difícil y se plantean muchos problemas en medio. Pero como tal es positivo. No sé. eso es. Imagínate tú, solo salir a la subórbita, vamos, a donde ya está el espacio, donde dices, joder, aquí ya voy volando, cuesta alrededor de $500,000 o euros. Imagínate tú, quien tiene la capacidad de pagarse un viajecito lo tuviera, pues vámonos, vamos a ver qué hay ahí, qué hay en el más allá. Y le comentaba, yo esto lo hablaba con mi compañero de podcast de qué ondas ahí. Aquí terminaba ya con la cuestión de los terraplanistas, ¿no? Que dicen que no ven la curvatura, qué sé yo, No. o sustenta su teoría, porque no la ven. ¿Sabes? Interesante, ¿no? Ramón. Ostras, pero sería. Bueno, no sé, porque supongo que tampoco es una plataforma geoestacionaria, siempre te vas a ir moviendo, pero bueno, igual le pueden sacar una explicación rebuscada a por qué las cosas desaparecen y aparecen nuevas cuando va girando, ¿no? Todo, quién sabe. Ya, ya. A mí siempre algo me parece muy interesante, sobre todo el terraplanismo, es como que. em,
a veces es buscar una explicación tan rebuscada, que es que, joder, es una explicación muy buena, o sea, está muy bien montada, es como, tiene tanta teoría tan precisa toda, y es como, vale, pero no os dais cuenta que os estáis saltando todo lo demás, pero no sé, me gusta, es como, uff, es buscar lo quisquilloso de lo quisquilloso. Sí, No sé, interesante. Y un día vamos a hablar de teorías, porque, vamos, la verdad, mucha gente, por ejemplo, en Brasil, comentaba un podcaster que sigo, no sé, ¿sabes? Diego Rusarini, sí, sí. comentaba de que había más, no sé si 13 millones de brasileños que eran terraplanistas. O sea, para que exista una cantidad así, pues algo habrá, Ramón. En Yo fin, no sé, bueno, da igual. hombre, Es que, ¿qué más da? O sea, me refiero, siempre tiene que haber gente que piense cosas extrañas, no sé, es que es lo normal. De hecho, ahí está la gracia, o sea, vamos a ver, si la variedad, ¿no? imagínate que es al revés, ¿no? Y que todos estamos equivocados. Imagínate que la esfericidad de la Tierra es algo que, aunque encaje con toda la ciencia que, bueno, con todo lo que entendemos como una mínima verdad dentro de la ciencia actual y tal, aunque realmente todo funciona porque las cosas son esféricas, imagínate que estamos equivocados. Realmente, las incógnitas, o sea, que ahora se plantee una idea como el terraplanismo, también permite, que sé que está un poco obsoleta, pero también nos permite que en el futuro las incógnitas que se vayan desarrollando, imagínate que por nuestro modelo gravitacional y tal, empiezan a aparecer, que esperemos que aparezcan porque así se desarrolla el conocimiento, ¿no? Nuevas, nuevas incógnitas. Y por algún motivo, el sistema terraplanista hace que todo funcione. Oye, pues en Hombre, realidad no puede la pasar, ¿eh? sociedad, claro, la sociedad poco a poco debería de ir derivando por experiencia, porque es a lo que responde a la realidad, no hacia eso. Entonces, y no digo que el terraplanismo vaya a hacer eso, a lo que me refiero es a que haya gente que piense cosas raras y que existan pensamientos discordantes, no es malo. En ese Claro, aspecto, lo importante es que la mayor parte de la gente tire por el camino más o que menos pueda pensar cuerdo. y descifrarlo. Es que, y fíjate que, y esto lo relaciono mucho con hay un chiste que, bueno, no sé si a algunos les puede hacer gracia, a otros no. Y es relacionado a las religiones, ¿no? Porque si te das cuenta, por ejemplo, los testigos de Jehová que van tocando las puertas, ¿no? En las casas para poder evangelizar. Pues hay un comediante mexicano y lo que lo ha contado, el chiste me pareció interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque es así, ¿no? Viene el chico, pues era cristiano y fallece, ¿no? Y él nunca le abría a los testigos de Jehová la puerta, a nadie, o sea, él creía en lo que creía, pues y nada. Falleció, pues estaba en la entrada ya, ¿no? Del cielo con San Pedro, ¿no? Con San Pedro. Entonces, si le pregunta, bueno, pues hijo, ya estás, algo que quieras saber, le dice antes de entrar al cielo, bueno, se había portado bien, ¿no? Fue al cielo. Y le dice, sí, 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 necesito que me saques de duda, le dice, pero vale, pregúntame. Y él le pregunta, ¿no? Que le dijera, que le respondiera cuál es la religión correcta o cuál era la verdadera. Porque yo soy cristiano, y sí le comenzó a contar, ¿no? Que yo seguía al Sí, catolicismo y sí. todo tal cual, vale. Pues no, no es el catolicismo, hijo, le dice. Ah, pues no, pues puede ser que los musulmanes, qué sé yo. No, hijo, no eran los musulmanes. Y entonces, ¿cuáles eran? Eran los testigos de Jehová. ¡Uah! Yo dije, yo nunca les abrí la puerta, imagínate, llegaban a tocar y al final eran la verdadera. Este es un chiste, ¿no? Que, que todo puede ser, o sea, lo que quiero decir, y con esto lo relaciono con ello, que en la búsqueda de la verdad es interesante, ¿no? Porque te puedes cruzar con mucha información, con desinformación, y al final pues te toca crearte tu propio criterio, que es lo que hacemos nosotros aquí, abrir el campo para que puedas tú pues sacar tus propias conclusiones, ¿verdad, Ramón? Lo estoy aprendiendo. Yo no tengo ni idea de nada. Es que esto es aburrido. O sea, es abrumador. Es que es Y verdad. O sea, me refiero que a cada pregunta a veces es como, wow, ¿por dónde? Si todo puede estar mal. todo puede ser, incluso, por eso te decía, lo del terraplanismo, o sea, pues hay muchas teorías, ¿no? Que coinciden o que no coinciden, pero claro,
Vamos A a... ver, al final es o intentar buscar, ¿no? Pienso yo, esto es una opinión de cuñado, pero al final es como intentar buscar esos axiomas que van a regir tu criterio de pensamiento. Porque tú puedes escuchar a todo el mundo, pero al final, ¿qué sacas o no de ello? Debería de ser algo que esté basado quizás un poco pues, en la razón, ¿no? En un sentido muy clásico, quizás. Refiriéndome al hecho de que lo que tú sacas, la síntesis de lo que alguien te dice, tiene que tener sentido. Porque si no, no vale para nada. Si no somos capaces de buscarle ese sentido, tenemos que preguntarnos si de verdad vamos a aceptar ese precepto, habrá que preguntarse si eso tiene sentido. Y entonces normalmente lo que nos va a pasar, que da bastante pereza, es que nos vamos a encontrar con 100 preguntas, como poco. Entonces, bueno, pues eso es complicado, saber la verdad, pues no se sabe, yo no estoy seguro ni siquiera si eso existe. Quiero creer que sí, pero la verdad que no lo sé, ¿eh? O sea, es una cosa que yo quiero hablar un día de la verdad, a ver qué piensan Walter y Daniel y esto, y Claudia, porque es que no tengo ni idea, o sea, ¿qué puede ser? eh, exactamente. Vamos a dejar el Yo tema. creo que existe, pero Vamos a dejar el tema hasta allí porque, claro, ese va a ser carnita para otro programa, otro otro programa podcast. más, sí. Y también retomando la cuestión que había sucedido en la semana es el Titán, ¿no, Sí, perdón. Ramón? No, no, Sí, coméntanos, no, no, pues coméntanos eso, la pues noticia. a ver, yo me he enterado un poco de soslayo porque la verdad que, a ver, tú sabes que yo os voy a decir, ahora tú aportas todo lo que sea verdad, yo os lo voy a decir según lo que me he enterado. Unos señores han pagado 250.000 euros, o dólares, perdón, para bajar a las ruinas sumergidas del Titán, ¿no? Al pecio del Titán, está bien dicho, sí, al pecio del Titán y nada, al parecer en el descenso se perdió la comunicación no sé si me suena que es a 1 kilómetro, 600 metros o algo así, se perdió la comunicación con ellos y nada, no se supo nada de ellos durante ¿cuánto? ¿4 días? ¿3 días fueron? 4 días, sí, sí. 4 días, ¿no? Eso es. Pues durante 4 días no se supo nada y lo último que se supo, que si no me equivoco también fue el día de ayer, jueves, aquí el jueves de ayer, fue que se descubrió nada, pues se descubrió una parte de la cola del Titán apartada, creo que fue también como a 400 metros del Titán. Y nada, no sé si se encontró, porque sí que empecé a leer que como que se había, bueno, o leí por ahí que lo que se había asumido era que había implosionado la máquina por, entiendo, la presión, pero no sé si tú sabes, ya se sabe como tal que se ha encontrado la cápsula, se ha Sí, sí, encontrado algo. Sé que la los cuerpos parte, creo que la no. parte de la cabina y la parte de la cola del submarino, pues habían encontrado Reventó, ¿no? las partes, o sea, implosionó, es decir, que con la presión eh, absorbió todo y luego, ¡pum! O sea, el efecto, ¿no? de la implosión, que viene siendo algo similar a la explosión, solo que contrae primero y luego expande, ¿no? Entonces, vamos a ver, o sea, una situación difícil, obviamente, para las personas que iban dentro del submarino, que si estaban o no estaban vivos en ese momento no se sabe, porque obviamente se comentaba mucho porque el espacio es muy pequeño, la cantidad de oxígeno que llevaban tampoco era suficiente e incluías también el óxido de carbono que emitían ellos mismos, o sea, minimizaba también el oxígeno o el carbono, por decirlo así, ¿no? Para las personas, o sea, tenían menos posibilidades. Complicadísimo, ¿no? Porque también hubo un directivo del Titán que, vamos, que Y una madre y un hijo, un padre y un hijo, algo de eso, ¿no? era En un, plan, algo siempre. era un pakistaní de multimillonario con su hijo. Los dos ahí, pues, ¿cómo comprobar la muerte? Ese es otro tema, ¿no? ¿Cómo, Porque, cómo? ¿cómo comprobar la muerte? Es otro Sí, tema. también escuché por ahí algo como que se hablaba de una teoría que manda cojones, ¿no? Que se hable de eso, en plan de que lo que en realidad estaban buscando era hacerse desaparecer o algo de eso, en plan de todo, como que esto todo era fake y que pudiesen haber salido a la superficie en otro sitio. No sé, cosas que se ven en Sí, internet. teorías de conspiración. Imagínate tú, también estaba otra persona, otro multimillonario, de que era, no sé, también directivo de una petrolera o de cuestiones de energía. Imagínate tú, o sea,
tantas cosas que pueden ser, pero obviamente lo que sí puede ser más que real es la desaparición, porque no tienen el contacto de ninguna manera y las posibilidades de sobrevivir en el submarino con un poco de oxígeno, pues son muy pocas. Así es que eso es interesante, ¿no? Hablando sobre los turismos, Luego, ¿no? Ujú. no, luego, además, porque creo que aquí hay una serie de cosas que se suman a. Porque, a ver, yo como digo, de esto no me he enterado, no he leído como tal, o sea, pues simplemente pues algún titular o lo que sea, pero no he entrado a indagar. Sí, sí. Pero la cosa es que sí que me estuvo comentando el otro día mi pareja que, que como que las piezas y todo con lo que se habían hecho las partes del submarino eran cosas recicladas, o sea, que ya de por sí, esto ya no sé si es verdad, pero es como, wow, o sea, ya yo entrando en ese, asumiendo eso, lo primero que diría es la empresa como tal, para lo que hacen, Para lo que no sé yo, o cobran. sea, no, y para lo que hacen, porque tú puedes cobrar por hacer una tontería lo que tú quieras, vale, y por hacer algo tan gordo también podrías cobrar relativamente lo que tú quieras que alguien que te quiera pagar, ¿no? Ya el valor es otro tema. Pero a lo que voy es a que, joder, estás bajando a gente y pretendían bajarlos a 4 kilómetros de profundidad. Bueno, eso son unas cuantas atmósferas de presión. Lo mínimo que debería de ocurrir es que el equipo con el que bajes sea, no sé, a ver, igual, no sé si el de Peter Jackson, porque yo sé que cuando Peter Jackson bajó, por ejemplo, no bajó al Titanic con Titán, bajó con un Sí. equipo ahí súper loco, con bracitos, un equipo de submarinismo muy profesional, ¿no? Entonces es a lo que voy, que ahí se han sumado una serie de factores Es que, curiosos, claro, recuerda siempre que sean verdad. el método científico de prueba y error, ¿no? Pero claro, alguien se tiene que arriesgar para llegar a ese momento de decir si se puede hacer o no se puede hacer, o qué riesgos se toman. Entonces, y claro, aquí van los contratos. Ojo, el contrato te dice, O sea, tú tú puedes morir aquí. vas voluntariamente y puede pasar, o sea, porque puede pasar. Y lo que hablamos también en el podcast era eso, de que imagínate tú, por ejemplo, para el avión, ¿cuántas personas probaron volar? De muchas maneras, o sea, hasta con alas. Vamos, ahora ya el campo está más modernizado, ya ves tú a personas, obviamente impulsadas desde una pendiente, puedes volar, o sea, con un traje especial, Uh -huh. como una persona puede volar, pero claro, mejor dicho, planear, porque volar no, porque ya estás arriba, ya lo que puedes hacer es Ya planear. llegó Walter. Ya llegó Walter, pues Ah, no, es Handres, de hecho. Andrés, ahí está, pues Sí. genial. Muy bien, vamos a darle la bienvenida. Eso es, Hola, Handres. nuestro compi Hola, Andrés. ¿Cómo hola. estamos, ¿Me Andrés? escuchan? Sí, sí. Sí. Aquí estoy. ¿Qué Regresé, tal? ¿eh? Estábamos aquí Muy hablando bien. del tema del Titán, del submarino y Ujú. esto. Esto estamos calentando para el tema, porque el tema se va a poner bonito. Ya sabes que el tema es de la ética y la moral relacionada a la educación y a la política. Así Ok. que estamos Entonces, calentando ya. me voy. ¿Por qué, No, no, hombre? no. Ven, Importante quédate a que hablar con estés, hombre. nosotros. O sea, al final lo importante es hacer preguntas y que aquí pues intentemos decir estupideces entre todos y al Re- re- final así Eh, van las cosas. recordarte que mm, estamos transmitiendo en vivo en Twitch, mm, en YouTube, en Facebook, ok. en Twitter y que va a ser el podcast de La Minuta. Así es que bienvenido, Andrés, Sí. desde Italia. Lo que más comparto es lo que dijo Ramón, que digamos estupideces. Ah, no, Si al para eso final, sobra. si la verdad no es un absoluto, aquí todo puede ser estúpidos. Pues bueno, estamos No, comentando la decías. noticia del Titán, Andrés. ¿Tú qué te has enterado algo de la noticia? ¿Andrés, nos oyes? Sí, espérame que esto, como lo estaba viendo aquí en vivo Ah, de- en, eh, en Facebook, ¿me siguen viendo? sí, sí, Sí. estamos Ah, on fire, on air y on fire. Encendidos y en el aire, no, Andrés. ok, no, como los estaba viendo contemporáneamente, entonces había un rebote. Mm.
por eso. Ok, ok. Ahorita ya le quité el audio en el vivo que lo estaba viendo. Es pues una tragedia. Son 5 personas, pero siempre es una tragedia humana. Pues como circulan un montón de cosas entre tantos chambres, muchachos, ahí hay una tataranieta de una de las personas famosas del Titanic, ¿no? Ah, sí, es verdad. De una ¿Oh, pareja. sí? Y pues sí, parece un maleficio, ustedes véanlo Un como quieran, círculo. pero pues sí, imagínense Ya una cosa estamos con las teorías. bastante... Y eso es bueno, venga, Alejandre. Démosle, eh, entrémosle. sí, el chambre, ¿no? La conspiración. Es Bien, como bien. la maldición de los piratas del Caribe, más o menos, así me lo imagino. De que, pues sí, ahora a nivel especulativo y empresarial, es feo decirlo, pero ya para los turistas no sería solo ver al Titanic, sino que también a Al ver los Titanic. otros restos. Son personas humanas, siempre son personas las que han muerto. Han firmado como 3 veces el mismo contrato de que podían perder la vida. Sin embargo, lo han hecho. En el 2018, tengo entendido, bueno, ha hecho varios viajes, hizo varios viajes este submarino, ¿no? En alguno, el 2018, tuvo problemas eléctricos por 2 horas. O sea, ya lo sabía la compañía, los tripulantes sabían también los riesgos que Habían corrían. precedentes, André. Habían precedentes, ok, sin embargo, firmaron que podían perder la vida en ese viaje. Firmaron y pagaron sumas perfumadas para poder ir y tener una presencia ocular con el Titanic. Y el Titanic se los tragó, se los llevó. Y esa es una cosa bastante triste, ¿no? Triste, traumática. Y pues sí, la superstición del Titanic parece que sigue a sus descendientes, ¿no? Porque uno de los descendientes más millonarios del Titanic precisamente fue la chica que murió en esta expedición. Entonces es triste como chisme, digamos, de la semana, pero es triste siempre que se pierdan vidas. Pero son circunstancias bastante particulares, digamos, porque fue un viaje a más de, ¿cuánto? A más de 3.000 1800 pies, metros, sí. pies, ok. Ah, vale, Y, vale. ajá, o No, porque sea, está profundo, o sea, no. estaba profundo. Al parecer el submarino Sí, sí. estaba con la Pero que antes yo capacidad he de dicho. llegar a 4.000, algo así, ¿no? Vale, vale, que antes yo he dicho 4 kilómetros de profundidad. Se me ha ido un poco de pinza ahí. Ostras, no, esos son. No, no, pero vamos, Que 3000 son 1300, algo Sí. de eso. que 1300 no Ajá, metros. ok, el que no Titanic llegas. está ok, más o menos oscila en 1.300 o 1.800, no sé cuánto, pero El más o menos tres mil allí. ochocientos el Titanic en 3800 millas, 3.800, ¿no? millas, millas. Ya habían habido expediciones, pero fíjense que también se murió un personaje bastante interesante, del que nadie habla. Fue una persona un adulto mayor de 75 años, uno de los más estudiosos del Titanic. También estaba en esa expedición y pues perdió la vida igualmente, ¿no? En plan, Lamentablemente uno de estaba. los más estudiosos de eso. Ostras, y algo interesante que veo, que he visto en las redes sociales, es el humor negro que ha acaparado esta situación. O- o- bueno, de gustos y colores, ¿no? O sea, Podría ser pero humor verde, ¿no? negro, No, negro, negro, incluso. negro. A ver, todo Sí, esto bueno, siempre al no lo final. digo, lo digo por... Pero es que siempre como que se despiertan muchas cosas, no solamente positivas, porque obviamente hay mucha gente que pues lo trata como una noticia y ya está, pero luego también se hacen muchas cosas que la verdad que, por ejemplo, comparar esto, también aquí se ha visto cómo se comparaba esto con el tema de de la gente que pierde la vida o se queda varada en medio del Mediterráneo, ¿no? Entonces, aquí, al menos yo a mí me ha llegado a comentar ese tipo de cosas y es como, a ver, las cosas son lo que son, en el sentido de que no puedes Es comparar una verdad. cosa con la otra. Entonces, una cosa es una tragedia humana, obviamente, por lo que es por el problema de la inmigración, en el sentido de pues, que se tiene que marchar de su país y tal.
Pero esto es un caso aislado que obviamente, pues bueno, pues atrae mucho, muy mediático todo. Tampoco tenemos este flujo de información de manera particular en cada uno de los casos que se producen en el Mediterráneo. Y no sé, como que son cosas, no sé, yo lo veo como cosas distintas. Sí, Y al imagínate final es eso, por hablar. casi 250 inmigrantes y que de eso una noticia así, lejana, claro, no eran Sí, millonarios, a sí. los millonarios se les ha dado una, una No, no, yo iba total, más porque criticaban como la inversión de lo que se ha puesto todo el equipo de búsqueda que se ha puesto para encontrar a estos señores en medio del mar, tal. Yo lo había entendido por ahí, que lo otro obviamente está mal. O sea, bueno, no sé si está mal, pero no sé si, bueno, si a mí me pues cuadra mucho eso de que muestren más uno que el otro. interesante, interesante. A ver, en las redes sociales vemos de De todo hay. todo. Y pues nada, eso es lo que, esa es vamos a hablar de ética y de moral. Aquí en las redes sociales eso está abierto porque ¿quiénes son los que revisan las publicaciones? ¿Bajo qué análisis, bajo qué criterio? O sea, desde las páginas de las redes sociales, como páginas normales, páginas o figuras, digámoslo así, políticas, deportivas, incluso artistas pueden dar su opinión, pero claro, tiene que tener un marco sobre el cual poder comentar, decir algo. Si no, pues, lo podemos ver incluso en la cuestión de la pandemia, ¿no? Del COVID. Si tú mencionabas COVID en una publicación, pues en Facebook te aparecía, estás hablando sobre el COVID 2019, te decía tantas cosas. Y si lo compartías, también te dejaba esa opción, estás compartiendo información, o sea, te encajabas ahí, ¿no? En la cuestión. Ellos analizaban que si la información era verdad o cierta según sus criterios, según sus intereses. Ojo, ahora bien, ¿cuánta gente tiene Facebook? ¿Cuánta gente tiene Instagram? ¿Cuánta gente tiene Twitch? ¿Cuánta gente? O sea, estamos hablando de cientos de Millones. millones. Imagínate tú, o sea, para que esa gente utilice las redes sociales, pero claro, hay alguien que es dueño de las redes sociales, si no hablemos de Twitter, por ejemplo. Ahora Elon Musk le está dando vuelta a Twitter, no sé cómo lo llevará, lo está despedazando o no, no sé. Un montón de cosas, donde incluso el Twitter, los dueños anteriores, pues habían bloqueado, habían cancelado incluso la cuenta de Donald Trump porque emitía cuestiones de odio, ¿no? Y otras, pero otros tipos de cuentas no lo censuraban y no las bloqueaban o no las eliminaban. Vino este señor Elon Musk y pues compró Twitter y ya está habilitada la cuenta de Donald Trump. Imagínate, o sea, cómo, cómo podemos ir variando las cosas de un día para otro y de un dueño a otro, ¿no? Es interesante. Entonces, eso es lo que vamos a analizar. A ver, Ramón se ha Me quedado surge, allí. es que Sí. me surge una pregunta directa, en plan de, vamos a ver, pero una red social por, por, por necesidad propia de existencia, no requiere, al menos entiendo que en un principio, que entiendo que al final hay redes sociales de nicho que pues tendrán una cantidad suficiente como para existir, pero también entiendo que las redes sociales mayoritarias, en plan, tienen que reflejar, porque es lo que casi todo el mundo utiliza y todo el mundo en general sigue la norma, porque si no, todo estaría mucho peor, ¿no? Habría mucha más, todo sería mucho más convulso en general. La gente sigue más o menos lo mismo. Entonces, como tal, una red social masiva, entendiendo masiva como una que está mega triunfando, en plan TikTok o cosas así ahora, ¿no? Tiene que ser un reflejo y un estancamiento durante todo ese tiempo que triunfe de la ética o del comportamiento general de la gente. Luego, entiendo, ya ahora me decís que estoy equivocado, como es lógico, pero a lo que voy es, luego puede llegar a ese punto en el cual pues la gente migra a otra red social, otros no la usan o ya se establece un modus operandi, ¿no? Pues ahora mismo yo creo, pues así, esto es mi percepción, porque yo no uso redes sociales, pero sí que como que da la impresión de que Twitter, por ejemplo, que antes era más para compartir tu día a día, al final se ha convertido en un nicho de debate y ya, probablemente ya no sé hasta qué punto ahora mismo haya tantos usuarios de Twitter como antes. El reflejo de ese tipo de uso de Twitter probablemente podríamos hablar de que Elon Musk pues ha dicho, no, pues ahora ya todo el mundo puede entrar, porque requerían de eso y estaban viendo que la gente, si no se le iba a la otra, que era la de Donald Trump,
O sea, me refiero, la red social es reflejo del usuario, del usuario medio de esa red social. Y lo que se puede decir dentro de esa red social normalmente es reflejo del usuario medio, de lo que quiere el usuario medio escuchar, lo que quiere el usuario medio enfocado a esa red ver. Entonces, pues sí, sí, es que lo normal es que en una red social lo que te encuentres es lo que todo el mundo habla. Pero más que eso, los logaritmos. Pero antes de entrar en ese detalle, Algoritmos. algoritmos, sí, el logaritmo es, es el algoritmo, sí. Bueno, pero tiene mucho que ver en el sentido del orden del lenguaje de programación. Eh, en el mundo hay más de 4.760 millones de personas con usuarios de redes sociales. YouTube es el primero con 40,7 millones de usuarios, imagínate tú. Instagram 21,9. Facebook 19,3. LinkedIn, me parece aquí un poco. Y LinkedIn no No entra en esa entro. categoría, pero está con 17 millones, ¿sabes? En cuarto lugar, TikTok en quinto lugar, con 16,6 millones de usuarios, y Twitter con 4,2 millones de usuarios. Bueno, 4.000 ¿y millones. aparte de YouTube, cuáles son las demás? Instagram, YouTube, Facebook, Instagram, Facebook. LinkedIn, TikTok y Twitter. Lo que quiero decir, y lo que decías tú, el algoritmo, así es, ¿verdad? O el logaritmo, con el sentido lógico Algoritmo. del el Algoritmo. algoritmo. El logaritmo es la inversa a la potencia. El algoritmo, pues, ¿qué es lo que genera? Por ejemplo, en el caso de Facebook, te pone, pueden utilizar diferentes formas, los reels, las historias o los posts, ¿sabes? Entonces, ¿cuánta gente lo ve? Por ejemplo, el de TikTok, si lo ven primero 50 personas, lo que has compartido, te lo manda de esas 50 personas, un porcentaje de cada una, está llegando a 200, luego de 200 a 600, y así va tirando. O sea, si lo ven 50 personas en el mismo momento, pues tienes la posibilidad de verte más. Entonces, ¿qué significa? Puede ser el interés de las personas de lo que está viendo, pero ¿qué es lo que generalmente ves en TikTok? Un ejemplo. Bailes, supongo, no lo sé, es que no tengo Baile, TikTok, no he entrado chicas. nunca. Chicos, chicas bailando, lo mismo en Instagram. Entonces, es o sea, no sé si eso ya es Pero, muy Que Eric, común que pero, sirva como publicidad, pero yo también te vi bailando en Instagram, No, en Instagram no puede ser. en TikTok. Ni en TikTok, no, no, no. Sí. En Facebook En seguro. Facebook tampoco, no, no, En Facebook, todavía no, pero lo lo más vamos a hacer. tradicional. Oye, le podemos proponer un día un vídeo para YouTube, ¿sabes? Para el Emporio Digital ahí Claro, en YouTube. Le yo podemos pienso de proponer que un Eric vídeo. sería viral. Oye, sí, yo también lo veo. No, más, sí, qué motivación tengo, está bien. No, pero, Pero imagínate, lo que quiero decir, Ramón, es eso, no es lo que la gente, a ver, te lo pone, aunque tú no quieras, son algunas preferencias que puedes tener, pero el algoritmo te lo pone a ti para que tú lo puedas escoger. Pero claro, es lo que te sale de primero, ¿no? pero, Lo pero, que dijo Andrés, bailando, qué sé yo. pero una pregunta. Entiendo que pueden haber varias respuestas, pero la pregunta es en plan, ¿a ti te lo sugiere porque considera que como eres un usuario, o sea, me refiero, si el 90, o yo qué sé, el 90% de las personas que han visto un vídeo da like, lo normal es que el algoritmo diga, este vídeo, a ver, que no tengo ni idea de esto, pero me refiero Sí, en sí, plan sí. de, ¿por qué te lo sugiere? Entiendo que es porque estadísticamente entiende que le vas a dar al like, No, por no, el hecho de no que tú has visto necesariamente, cosas relacionadas. ¿Por no qué? eso es solo incluso con la escucha porque las aplicaciones tienen esa escucha. Por Pero ejemplo, si tú vas a hacer no, no, algún no. viaje, Eric, pero es que ujú, eso no, justamente no niega lo que te digo. Si es ujú. porque es algo relacionado con lo que tú escuchas, es porque estadísticamente es más probable que te atraiga. No, pero es Entonces, para que, pero es para que te enganche, no es para que, y no es lo que tú, a ver, tú puedes tener deportes, por ejemplo, sigues cine, noticias o gente que baila. Entonces, pero para que tú te enganches más, te va a poner, como dijo Halber,
los chicos o chicas bailando allí y ya te aparecen Sí, más eso, o sea, pero al Mostrando final sus es. Sí, atributos. sí. O no, pero a lo que eso voy es. ya, Eso ya es lo que tú buscas, Jandres. A ver, No, el. que no, No, es lo que mentira, pero. sale. A ver. El tema es que al final, lo que yo pregunto es: ¿a ti y a mí nos saldrían cosas parecidas? Puede que alguna cosa sea tangencial, porque igual seguimos a Diego Rutzarín los dos, pero por Pero, eso te si pero, no digo, eso. discúlpame, Pero. pero me llamó la Dime. atención de que vos decías, Ramón, yo no utilizo las redes sociales. ¿A qué te referís? A ver, no, mentira, en el siguiente sentido. Digo mal eso. Es que yo no considero, al menos en el sentido de uso, que yo lo doy a YouTube, porque lo único que hago es ponerme vídeos para intentar entender algo de algo. O aprender Ok, algo, pero normalmente no veo nada. Pero entiendo que es una red social, porque al final es una persona que me sí, está dando una opinión o lo también que sea. WhatsApp, Y WhatsApp también Telegram, puede. Nada, ya está. Mi límite es YouTube y Telegram. O sea, y Telegram. Telegram, Ya está. ok, No uso ni Telegram ni WhatsApp. nada. De hecho, el otro día he de Ok. decir que me instalé Telegram y empezó a hablarme gente y era como tú. Yo no sé quién es esta gente y me lo desinstalé. O sea, Voy a ir a traer no, agua mira, porque no sé, me ahora, voy a ahora se levantar, voy nos a ir a traer agua. pasa, ahora se nos va a incorporar Walter para entrar ya de lleno en el tema Ok, esto, más, esto está más. guay. Esto está guay también con Walter, porque el Sí, tema sí, de sí los que algoritmos y ahora cómo. está, Mira, ahí mira, está. dale el pero, acceso, pero no Ramón. entendí antes de irme a traer agua. ¿Cuál es el tema de hoy? Ética Ahí y vamos. moral. Pero lo vamos a, ya hemos hecho la Bueno, nos introducción. vemos después entonces porque de eso no sé nada. Ya Yo regreso. tampoco, No ¿eh? huyas, no huyas, cobarde. Ah, se fue. Así. No, no, que está Hola, ahí, Walter. que luego se incorporará. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Aquí, mucho Saludos gusto, ¿cómo estás? hasta allá, hasta El Salvador. Bien, aquí hemos comenzado a hablar sobre el tema del turismo, hasta dónde se ha expandido el espacio, Ah, lo más adentro del océano, con el Titán, y hablamos sobre lo que ha venido surgiendo en las redes sociales y qué es lo que nos muestran las redes sociales. Estamos dándole ya, guiando el río para poder hablar sobre la ética y la moral en la cuestión de la educación y la política. ok. Ujú, No, así es. qué bueno, buen tema. Decir, bueno, la ética, la moral, que las redes, todo lo que se dice, pues, representan parte de las condiciones que tienen. Ahora, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Esto del submarinito que salió, yo creo que hubieron más risas que lamentos, porque todo realmente la gente de broma lo agarró, ¿verdad? Yo veía que se compartieron más memes de que decían que están esperando salía el meme del final de la película que sale, cuando Rose muere, que sale y va a encontrar a DiCaprio. Y entonces ahí la cuestión es que la gente de risa les sirvió la tragedia de estas familias, ¿verdad? Sí. Ahora, y si no sirvió de tragedia, sirvió para el escarnio público de que eran millonarios y que, pues sí, y yo vi a alguien ayer por lo menos que ponía, para rescatar 5 personas se utilizaron miles de millones de dólares y para salvar a los que tiran en balsa todos los días de Europa a España no, nadie tira un helicóptero. Son contrastes para que pueden valorarse, pero lejos de eso, yo creo que en este sentido existen varias funciones y situaciones que son complicadas, pero creo que es parte de la dinámica de lo que están discutiendo ustedes, la ética. Realmente, ¿cuál es el sentido de la ética? ¿O cómo debemos entender la ética? Buah, En un eso es. tiempo donde pareciera que el relativismo de valores o la visión axiológica relativista se impone sobre las cosas. Y más que eso, cabe la pregunta, y creo que como sociedad occidental y toda la tradición occidental que tenemos, cuya ética está sembrada en nacimientos de la filosofía clásica griega, realmente existirá ese valor universal al cual todos respetamos y al cual todos nos escribimos, o realmente el relativismo de valores fue tan grande que el valor de uno y el valor de otro se consumen en las visiones más, digámoslo, de la cosificación de la persona. Y creo que el debate es fuerte en eso, porque la ética viene del valor de la rectitud. Y por eso cuando vemos teoría de la ética es el estudio de la moral. ¿Y qué es la moral? Ah, bueno, la moral son formas de conducta, comportamiento socialmente adscritos. Y ahí viene la famosa también, el famoso problema. Si la Sí, ética Lolito. es una autodefinición o una postura
que establece las bases del comportamiento. Por eso debe haber una visión y una formulación de la visión ética. Ahora, ¿quién es el padre de la ética? Bueno, el padre de la ética, digámoslo así, el primer tratado de ética que conocemos, la ética aristotélica, que es aquel famoso libro, la ética nicomano, esta primera ética, nicomaquea, como le llamamos, es un primer tratado que trata de abordar. Ahora, tratado formalmente dicho, porque de las escrituras sagradas de casi todas las religiones tenemos tratados de éticas o intentos de ética. Pero Aristóteles, cuando hace la ética nicomaquea, dirigida en honor a su padre, como se menciona, que se formula el primer tratado de conducción del ser humano. De hecho, la ética es una conducción, es una conducta esperada. Por eso se vincula a la otra parte, que es la moral, que es el morum etimológicamente, es decir, lo que sentimos nosotros. Entonces, esa conducción de la ética, la moral y los sentidos, que más adelante, ya en el siglo XIX, se le incorpora la axiología, representan debates porque es que es el ser humano en naturaleza y el ser humano tiene una conducta deseable o puede actuar como quiera. Si eso es lo que tiene que verse. Ahí entra también el anarquismo. El anarquismo habla de la autorregulación. Cada ser humano tiene que saber autorregularse, de tal manera que el límite de la autorregulación es siempre el bien común. Y esas son las partes que muchas veces no encontramos y los sistemas normativos tienen ahí. Ahora, ya más adelante con Emilio Durkheim, ya por siglo XIX, Durkheim ya habla de los hechos sociales, las imposiciones, y nos dice la conducta de coacciona. Pero eso ya es una visión posterior al tiempo. Weber también lo considera y otros más. Bueno, Kant, pues que todos de tendencia kantiana. Así que bueno, con eso me introduzco yo para poner la primera carta. Ahí está, ya le puso el sazón, Walter. A ver, Ramón. Da miedo, da miedo. Yo solo quiero presentarles una fórmula. Con eso No, se es menta. Pero no es presidencial. Es menta porque hace calor en estas fechas, hace calor. Menta, pero si eso es menta, no, es menta. Una dosis así. Ah, claro. Y agua alcohólica con menta, ¿no? No podría promover nada de eso en las directas, absolutamente. Agua frisante. Y les digo es muy fresco, en verano, es una cosa, pero deliciosa, sabrosísima, se la recomiendo. Yo tengo varios años de probarlo y funciona. Porque eso también ayuda porque el cerebro se pone más fresco y está más listo para aprender. Entonces, cuando me conecto con ustedes, tengo miedo porque digo, esta gente me dejan hasta con los pelos parados de todo el conocimiento que tienen. Es una cosa impresionante. Entonces, yo soy de la vieja escuela, cuando no existía internet y cuando no existían los teléfonos celulares. Todavía tengo esos libros. Pero hoy que ya existen, obviamente también tengo que actualizarme. Entonces, ahorita he buscado yo esa cuestión de la moral, pero ya a mi edad ya no, tengo que ponerme los lentes porque ya no veo. Ya no. Sí. Lo que pasa es de que hay conceptos clásicos que hay que desmenuzarlos y hay que transformarlos y convertirlos y aplicarlos a nuestra vida cotidiana, a nuestro diario vivir. Y ahí es ahí donde encuentro un montón de contradicciones. Yo como un mortal, ¿verdad? Encuentro un montón de contradicciones, cosas que no coinciden mucho, porque muchas veces venimos a esta directa y hablamos de los grandes pensadores, ¿no? Pero nunca hablamos de lo que nosotros pensamos. Y ahí veo un gran error. Hablamos de los grandes conceptos clásicos, pero no hablamos de los conceptos que nosotros creamos. Y a mi forma de ver, en el mundo actual que estamos construyendo, también tenemos que poner la carne en el asador de lo que nosotros vamos construyendo como concepto. Claro, teniendo como hilo conductor los pensadores clásicos, los conceptos clásicos, pero también los que nosotros vamos dibujando en nuestro imaginario diario, colectivo, académico o en el ambiente donde nos desarrollemos, porque es ahí. Yo siempre hago una crítica y Walter lo sabe.
la academia tiene que salir de las universidades, tiene que compenetrar en la gente, porque sólo así la civilización puede dar un paso más adelante. Máxime y sobre todo en estos momentos de crisis, de falta de lectura, de análisis, de comprensión, donde lo que buscamos es la cosa más sintética, o muchas veces los eslogan que no nos dejan nada, que son vacíos. Y nos encontramos de que en el futuro va a existir una carencia de pensadores. Y los pensadores son los albañiles de la sociedad. Por eso precisamente la menta y el agua frisante nos ayuda, porque tenemos que tener una mente fría, no caliente, fría, para poder desglosar todos estos conceptos. Voy a... o sea, se ha ido arriba, Alejandro, de verdad. Ha sido brutal. Claudia no va a poder estar con nosotros y vamos a hablar con ella también y Daniel, pero nos ha surgido un problema que en el caso de Claudia pues está malita, pues esperamos que se recupere Se pronto. mejore. Pero nos ha mandado lo que es una publicación que la vamos a tener en el Emporio también, en el periódico digital, que es La Gran Paradoja de la Educación. Voy a leerlo, voy a tratar de ser breve, voy a hablarlo rápido, pero para ver la publicación ¿Me permites hacer una cosa? Claro, sí, Antes sí. de pasar a Claudia, porque yo quiero meter una pregunta dura ahí. Bueno, no sé si dura, pero al menos a Walter, una cosa que ha dicho que a mí me parece muy interesante, porque ahí es donde yo creo que está la dicotomía. O más bien la cosa, en plan de. Porque él ha mencionado y así luego pasamos a lo de Claudia, que nos centramos un poquitito más en la educación, porque lo que quiero es ir un poco a lo de la autodeterminación de la ética. ¿Vale? Que ha mencionado antes Walter. Y a lo que voy es a lo siguiente. Porque igual esto es irse un absurdo y lógico, no lo sé, dime, pero a lo que voy es. Un ser humano por sí mismo, ¿vale? Su primer comportamiento, o lo que determina su comportamiento son sus necesidades, ¿no? Entonces no los determina él, lo determina su entorno. Pues comer, lo principal, ¿no? Entonces ahí vamos a determinar la primera ética. A partir de que enfrentamos eso con la experiencia, iremos generando un constructo de saber que lo que nos va a permitir es relacionarnos con el entorno, ¿no? Entonces, las generaciones posteriores aprenden por imitación lo que nosotros hacemos, que al final es nuestra relación con el entorno. Eso ya no está determinado por ellos mismos. Luego será su fallo o no, ¿no? Ese enfrentamiento entre lo que me han dicho, que yo entiendo como moral, o sea, lo que se supone que tengo que enfrentar el mundo, cómo se debe de ser, y luego, pues, mi enfrentamiento con la vida real, ¿no? Con mis opciones de actuar. Que ahí, entonces, yo estaría determinando si mi ética es válida o no, para construir una moral a futuro, porque yo le enseñaré que ese es el comportamiento a las siguientes generaciones o lo que sea. No sé si esto lo estoy diciendo bien o me estoy explicando bien, Walter, pero a lo que voy es a eso, ¿no? En plan de, ¿la ética es autodeterminada o nos la determina nuestro entorno en última instancia? Buena pregunta, Walter. Yo se la voy a tirar a Walter de una sola vez. Es que él ha sido quien ha metido ahí la cuña, por eso se la Yo dijera que se la dejemos ir sin filtro, así. Sin filtro, sin filtro. Así nomás. Sin filtro, suelta. Sí. Pero Venga, me gusta que Presa le ponga el estilo Presa ahí, Presa, pone el estilo. Ok, dale, Eric, pues, dale un poquito poner un poquito de carnita, dice. No. No, que no sea tan así, ¿verdad? No. A ver, la pregunta, yo creo que Ramón lo ha dicho tan así, o sea, directamente como es, o sea, ¿qué es lo que influye en nuestro comportamiento? ¿Qué es lo que influye en nuestro comportamiento? Si es realmente lo que tenemos nosotros a nuestro alrededor, que puede influir nuestra misma naturaleza, que nosotros somos humanos, pero también somos animales al final. Sí. O sea, pero ¿qué es lo que desarrolla en nosotros o cuál puede prevalecer? Si en general, la sociedad, ¿qué es lo que nos puede influir más a nosotros, Walter? En pocas palabras, o sea, porque hay situaciones materiales que puedes o no soportarlo, pero
Sí, no, lo que pasa es que hay algo que es bien importante, hay una parte que es bien importante y por eso es una función de la ética. Voy a mencionar, como le digo aquí, me toca a mí hablar, decir lo que otros dicen y después llegar a lo que dice Andrés. Yo no me quedo con lo que los otros dicen, tengo que llegar a lo que yo pienso, ¿va? Que es lo más Eso. importante. Entonces, ¿qué sucede? Pasa algo. El comportamiento de la ética o la función de la ética como forma de retribuirle a la sociedad una parte lineal tiene este problema. Immanuel Kant, que es el otro gran teórico de la ética, él dice unas palabras bien claves. Y por eso se habla de los famosos imperativos kantianos. En esos imperativos kantianos, la ética de Kant es una ética eminentemente secular. Cuando hablamos de una ética eminentemente secular, viene ese dicho. Por ejemplo, cuando uno se comporta de determinada manera o tiene un comportamiento de determinada manera, ¿qué es lo que condiciona que ese comportamiento sea así? Usualmente la gente, y eso es una tradición del medioevo y un poco la visión teocrática de la Edad Media, hacían que la ética tuviera una fuente fundamental que era Dios. Entonces vos te comportabas de determinada manera porque Dios te premiaba si no te castigaba. Entonces venía vos y decía Andrés, no va a tomarme el traguito ahí de vino tinto porque Dios me va a castigar, ¿va? O porque me muero el infierno. Entonces había una ética que estaba dominada por la teocracia. Ahora, en la edad de la razón, Kant empieza a mistificar y a separar elementos cristianos y hace una ética secular. Y eso se llama el imperativo kantiano, donde yo me comporto porque asumo desde la visión como humano mi responsabilidad como humano. Entonces, la ética es una responsabilidad de la civilización. Ahora, civilizarnos, como dice Bruno Latour, no es fácil. Bruno Latour dice, nosotros no nos hemos civilizado. Aparentemente lo que tenemos es ropa encima, ¿va? Pero civilizados no estamos del todo. Lo que dice también el propio Popper, dice, a puras penas nos damos cuenta que hemos salido del shock, de que ya no es shock, que estamos fuera de la selva, ¿va? Pero el proceso civilizatorio, como también lo dice Norberto Elías, está condicionado por el sentido de la humanización. Y esa humanización, ya en términos concretos, como lo veo yo como ser humano, mi responsabilidad ética no es porque si hago algo bien o mal, Dios me va a castigar o el diablo, o va a recibir un premio castigo. Es por mi integralidad y adopción de esos valores. Pero ¿quién da esos valores? Cuando la sociedad misma se encarga de corromperlos. Si nosotros vemos y vamos estudiando y analizando nosotros mismos primero y después viendo el entorno, de qué dependen nuestros comportamientos normativos, porque hay otra parte, que es la parte biológica de la especie. Nosotros somos animales y pertenecemos al reino animal, porque somos una entidad primeramente biológica, somos una entidad biológica, a lo que los grandes teóricos de la antropología, como Carl Levi-Strauss, le llama el proceso de psicogénesis de la especie. ¿Por qué? Porque el ser humano va adaptando su parte biológica a un comportamiento social y ese comportamiento social es compartido y esa transición inclusive en nuestro cerebro está planteada por la existencia de un cuerpo que le dicen el cerebro antiguo, que es el cerebro primitivo, que es una parte de nuestro cerebro que está atrapada por el que desarrolló supuestamente. Este ejerce una presión, pero ojo, el de aquí abajo sigue pujando y muchos de los comportamientos instintivos del ser humano prevalecen. De ahí que nace aquel nuevo interés en los últimos 40 años por el estudio de las neurociencias, porque las neurociencias también explican raíces biológicas en el comportamiento y en casi todas las facetas de la vida humana. ¿Por qué? Porque mucho tiempo se pensó que todo era social, que todo el comportamiento era social. Hoy Maturana y otros autores han planteado la posibilidad de un comportamiento también primitivo e instintivo y condiciones de la estructura planteadas también en la forma de comportarnos, aunque lo social hace su trabajo, ejerce su dominio y por supuesto su gobierno al momento de condicionar la conducta, pero somos seres también de elecciones racionales y las racionalidades, ahí viene el problema, cómo entender la racionalidad a partir de que quién dicta la moral, quién dicta las leyes, quién dicta el comportamiento y ese comportamiento está condicionado a lo que nosotros vemos. Por eso la razón de la existencia de la civilización va en un debate con la ética como una construcción también, porque la ética no tiene un origen divino, tiene un origen humano en los procesos civilizatorios de humanización.
ahí se las dejo. Y aquí Mm, quiero agregar algo porque también si estamos hablando también de la misma naturaleza del ser humano, o sea, también todo lo que pueda percibir o absorber, me refiero ya, por ejemplo, a los alimentos, puede tener una tendencia a poder, lo que decías tú sobre la neurociencia, o sea, también puede ir desarrollándose o ha desarrollado también el mismo ser humano dependiendo de qué es lo que come. O sea, anticipar qué criterios a través de la ingesta de algunos alimentos. Y ahora bien, pero este es un pequeño paréntesis, ¿no? Porque también en estos estudios están viendo esa posibilidad de, por ejemplo, personas que comen algún tipo de alimentos, ¿no? Se comportan de tal manera, y esto agregándole a la, que, a la falta de recursos materiales, por ejemplo, pues están llevando a esta persona a ser como una especie de etiqueta, ¿sabes? Hacer que delincuentes, hacer sobre estas, porque tampoco tiene más opciones eh, en la sociedad, ¿no? Porque eso es lo que la sociedad le ha dado, o es la sociedad, lo que la sociedad le ha dictado. Pero eso es un paréntesis. A ver si Ramón o Jandres quieren agregar algo sobre este Yo puedo se, análisis. seguir, se, pero se, se me viene, Ramón, de que alguien decía que los seres humanos somos no lo que creemos ser, no que lo que consumimos en todos nuestros diferentes sentidos. Ahora, lo que pasa es de que cuando decía Walter, y es importante porque es una voz académica que tenemos, de que la moral es lo que pensamos, pero también lo que nos imponen que es moral. Pero hay valores y principios que van mucho más allá de las cuestiones religiosas. Yo soy anticlerical, ustedes lo saben, pero hay valores y principios que van más allá de las religiones o más allá de las ideas más estructuradas que podrían imaginarnos. Vaya, por ejemplo, el concepto clásico. Cuando yo leo concepto, después le pongo lo contrario. Ese es mi praxis. El concepto clásico de moral es disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y el mal. Ya me viene la primera pregunta, pero ¿qué es el bien y quién es el mal? ¿Y quién define qué es bien y qué es mal? Ya, desde ahí ya me viene la duda. El concepto 2 sería con moral. Concepto 2, conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Ya de ahí me vienen varias dudas. Pero es que cuando yo leo conceptos así bien clásicos, que es importante porque es nuestro hilo de conductor, yo no contradigo los grandes pensadores clásicos y académicos que nos han ayudado, pero cuando leo conceptos, lo que más me vienen son dudas y preguntas, más que aceptar que eso es así, porque así, no, a mí me vienen dudas de por qué es así y por qué tiene que ser así. Vaya, muchachos, cuando dice de que la moral es una cuestión del bien y el mal, pero ¿quién define qué es bien? ¿Y quién define qué es mal? ¿Qué es el mal y qué es el bien? a ver, yo ahí tirando un poco también de conceptos un poco clásicos, a lo que iría es a la racionalidad del entorno, ¿no? En plan de, al final, alguien que se comporta de manera racional con su entorno, que eso sería una expresión de virtud, ¿no? Llegaría a desarrollar a través de la ética y las virtudes, ¿no? Pues esa moral. Entonces, a lo que voy es, yo entiendo que cuando se refieren a la buena moral para el bien de todos o el mal de todos, a lo que están hablando es de la autaxia del grupo. Es decir, de la supervivencia del grupo. ¿Qué nos hace falta para sobrevivir? Los comportamientos que funcionan en favor de lo que sabemos que tenemos que hacer para sobrevivir como grupo serán buenos. Luego ya podemos entrar si son bien ejecutados, ¿no? Y eso ya son los modelos políticos y mil cosas. Pero en sí entiendo que es eso. Y podemos discutir que no lo sea. Y me encanta discutir este tipo de mierdas. Perdón, Y para discutir estoy yo, dice. eso es. Pero, Se ofrece yo lo voluntario. pillo. Sí, por favor.
yo lo pillo por ahí, en el sentido ese, ¿no? En el sentido de, pues, al final son esos comportamientos. O sea, al final a mí mis padres lo que me transmitieron fueron las cosas que a ellos les habían enseñado que tenían que ellos hacer para sobrevivir en la vida, ¿no? Entonces, ese es mi primer código de así se supone que tienes que ser. Luego ya a ti la vida te permite o no actuar de otros modos y pues te mueves, ¿no? Pero yo entiendo que va por ahí. Habrán ¿Sabes? valores intrínsecos, Mira, pero Walter, sí, sí, Walter, entramos ¿quién aquí. define qué es bien y qué es mal? Eso es La lo que, historia. eso es lo que se ha planteado siempre, el gran debate histórico. ¿Quién da las pautas de la moral? ¿Va? Por ejemplo, las Ah, grandes religiones, el caso del Código Hammurabi, los 10 mandamientos de la Biblia, es decir, fueron hechos a partir de consensos de hombres en unas realidades más planteadas. Ahora, el bien y el mal después discutido más adelante ya, digamos, una cuestión causa científica por Sigmund Freud, ¿verdad? Muchos años después, por 1930 y 40, que el bien y el mal, ¿verdad? Como dos esferas del ego y el alter ego. Realmente no hay bien ni mal, lo que hay son construcciones de lo que es la posible civilización. Ahora, no hay duda que los procesos civilizatorios han estado marcados directamente, sí, por los avances en otras parcelas de la realidad y en el comportamiento. Por supuesto, eso tiene que ver también con grandes visiones y grandes liderazgos que en la historia han pasado. Sin embargo, también hay quienes han considerado que el comportamiento y la forma en que nos comportamos va asociado a ciertos sistemas de valores autocreados. Porque si yo me pregunto, bueno, ¿y quién pone que esto sea bueno o sea malo? Ahí es donde dice Durkheim nos aporta. ¿Va? Durkheim estudia las civilizaciones a partir de la religión, por eso él habla mucho del toteísmo. Hay un libro muy bueno de él, Las formas primitivas de la religión. Y es donde él encuentra muchas de las bases de lo que la moral tiene ahora actualmente. ¿Y por qué? Porque se rescatan a partir de eso. Sin embargo, cada sociedad va creando sus propios sistemas, pero estos sistemas están definidos eminentemente sobre eso. Ahora, las visiones de la ética, más en lo secular, que es lo que estamos hablando, tiene que ver realmente con avances en los procesos civilizatorios. Yo no tengo que estar pensando que va a ir el diablo y me va a matar porque hago o me voy a ir para el cielo o al infierno. Es decir, esas son cosas las cuales en su momento sirvieron de condicionamientos, pero el hecho de la moral, el hecho del uso de la moral y la ética como su fuente de estudio está enraizado en la humanidad como tal, en sus preceptos de humanidad. Ahora, la pregunta es, ¿quién define esa humanidad? ¿Quién da valor a esa humanidad? ¿Y quién es el que condiciona esa humanidad? Y ahí vienen los problemas y ¿serán visión. las élites políticamente dominantes Las éticas las pueden que definir, imponen las culturas? claro, es decir, por Pero, supuesto, pero que la lucha, es decir, la construcción de la persona, del ámbito de la persona es diferente. Para los existencialistas franceses los plantearon en su momento, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, ¿qué te digo? Camus, ellos plantearon una moral existencialista hecha desde el ser humano para construir con otros seres humanos civilizaciones, no necesariamente una cuestión de construcciones, de grandes construcciones para ser humanos, no, humanos haciendo humanos. Una diferencia bastante contrastante en el hecho, como se planteaba eso. O sea, que podemos decir en ese marco de que hay civilizaciones que son inciviles. Sí, que no logran conjuntarse. Ahora, ¿por qué? Porque, es decir, por ejemplo, el pensamiento libre. Es decir, el pensamiento libre es una de las cosas que más le gusta dominar a quien controla la sociedad. Y lo hace y te pone una moral alta para controlarte el pensamiento. Por eso los constructos de la construcción de pensamiento, de las construcciones de sociedad, se asocian directamente a estas representaciones sociales. pero hay una pregunta, ¿no es necesario? Es decir, la humanidad siempre se ha dirigido de forma triangular, o sea, me refiero, siempre es un proceso piramidal, siempre ha habido alguien que gobierna, ¿no? Desde que nos hemos establecido en pueblos, siempre ha habido alguien que gobierna. Realmente el enfoque que nos da como grupo en algunos momentos no ha sido bueno porque, perdón, alguien está, que hay alguien que está soplando fuerte encima del micro. Pero durante mucho tiempo o durante periodos específicos de la sociedad puede que no haya sido productivo, incluso porque no se haya desarrollado suficiente la civilización, pero también es verdad que cuando nos hemos enfocado a ciertos proyectos, a ciertas cosas, es cuando más hemos explotado y también es cuando más dominados estamos. Entonces, la pregunta es, ¿no? Mi pregunta es, ¿la humanidad necesita que existan líderes? Y si existen líderes, ¿no son los líderes o esas cabezas pensantes o los referentes de por sí ya referencias de moral?
Sí, lo que pasa es que aquí hay una realidad también que es bien incómoda. Y es que ¿Incómoda o cómoda, perdón? es una realidad bastante incómoda, pero los liderazgos suelen ser parte de la naturaleza humana. Ahora, ¿por qué? Ahí está la filogénesis que hay que estudiar a profundidad. Si Pero realmente a lo que voy existe es, eso. Ahora, de a lo eso que habla voy es, alguien más Weber, Max Weber, el sociólogo alemán, y nos habla de los liderazgos. Weber decía que había 3 tipos de liderazgo. El primero, el tradicional, y este liderazgo tradicional está asociado a la experiencia, a la edad, a lo que la gente dice, pues usualmente las clases dirigentes en la antigüedad eran los ancianos. Con rara vez era un joven, con rara vez. Después están los liderazgos carismáticos, que son más modernos, personas que salen con su carisma, son emocionantes, mueven masas, y por eso dice que los liderazgos ya en las sociedades modernas y replanteadas son ya liderazgos racionales, ya establecidos por normativas y conductos donde establecerse. Eso lo vemos nosotros en el tiempo moderno, vemos los 3 tipos de liderazgo. Hay liderazgos tradicionales que los da la experiencia, le da y la capacidad de la persona. El otro, el carisma, que jala a la persona según su conducción que tiene, y los racionales tradicionales, que son los más lógicos. Weber dijo que todos son importantes. El problema es la trascendencia de uno sobre otro. Y en los procesos políticos suele pasar eso. Un liderazgo fuerte, carismático, puede conducir a un país al desarrollo, pero se mueve ese líder, se cae ese país. Y es una de las cosas que ha pasado mucho en otros países. Por eso las relaciones de tradición también les puede pasar lo mismo. Los liderazgos racionales tal vez no avanzan mucho, pero son hasta ciertos puntos más estables. Es una hipótesis tirada desde la perspectiva. Pero ahora Es que es interesante. en cuanto a Voy esto, yo tengo Andrés, contradicciones. sí, yo creo que vamos sobre lo mismo, porque imagínate ahora en las redes sociales, porque lo voy a relacionar aquí, donde la gente voy a quitar un sigue momento la cámara, perdón. sigue los youtubers, sigue TikToker, o sea, pero también estos youtubers, estos TikTokers están financiados no simplemente es que, a ver, en un principio puede ser que hayan tenido una espléndida idea, hayan tenido éxito y son muy populares, pero ellos están también marcando lo que es en la actualidad. Por ejemplo, en las personas jóvenes, si tú ves, Ibai Llanos, en el caso de España, es un Twitcher que era youtuber, que vamos, todos los seguidores de los jóvenes lo buscan, ¿no? Que se ha creado incluso hasta cuestiones de liga, de fútbol. Si no vamos al caso de El Salvador, ¿no? Fernand Flo. Yo no lo conocía en lo particular, imagínate. Pero he venido acá, por ejemplo, en España, y me comentaron de un chico salvadoreño que es youtuber y que no sé qué, y me lo dijo un pakistaní, para que tengas idea cómo está la cosa, hasta dónde alcanza. Entonces, hay una particularidad de eso, ¿no? O sea, hasta dónde puede llegar a través de una pantalla y que puedas influir en, vamos, pero lo que ves tú a través de estas personalidades, puede ser que te guste, puede ser que no, pero imagínate tú, los jóvenes que lo ven, o sea, están creando un criterio personal a través de lo que van viendo en las redes sociales, que es lo que hablábamos sobre quién está imponiendo, quién hace ese lineamiento, quiénes sobre qué están trabajando. O sea, eso se lo agrego para ver, Andrés, qué es lo que vas a meter también, Andrés. Son 2 aspectos. En primer lugar, cuando estaba en el mayor apogeo el fenómeno de Hugo Chávez, yo les decía a unos amigos que se tenía que tener cuidado con el culto a la personalidad. Y eso lo vemos reflejado en otras latitudes, incluso en el mismo El Salvador. Ahora, a mi forma de ver, es un error pensar que una sola persona puede dirigir un país entero. Eso en primer lugar es equivocado. Siempre es acompañado por un grupo reducido de personas, o sea, su familia o sus amigos más cercanos. Ciertamente a nivel mediático existe un hombre y una figura que es la que más corre, pero eso es solamente a nivel mediático. Atrás de esa imagen mediática está un grupo que conduce todo el espectáculo, ¿no? Y ya sea el espectáculo artístico, ya sea el espectáculo político. Entonces, en esto de líder y liderazgo son 2 rasgos totalmente diferentes. Yo siempre he creído
en el liderazgo colectivo, en cuanto a política, en liderazgo colectivo, en la conducción de un proceso político, independientemente del país donde se conduce. Por ejemplo, aquí en Italia, donde estoy yo, aquí se vivió un fenómeno del movimiento 5 estrellas, que ustedes lo sabrán, que terminó en un fallido clamoroso. O sea, fue una vergüenza total. Fue un movimiento que comenzó con las redes sociales, incluso sus integrantes votaban por sus líderes en las redes sociales, todo fue mediático en las redes sociales, utiliza la internet, todo fue allí y fue un boom que, wow, al final terminó como un fiasco, terminó como un fracaso total. ¿Por qué? Por mucho motivo. Se da el caso en Podemos, en España, que cómo ha terminado, que es una pena. Y así podemos poner algún otro ejemplo. Entonces, no podemos verlo como el liderazgo, a mi forma de ver, es más válido si lo vemos como un liderazgo colectivo a nivel político, como un liderazgo colectivo, porque allí es donde se germina un proceso mucho más amplio de transformación. Pero cuando alguien lo personifica, que una sola persona, como decir el líder de Corea del Norte, que una sola persona hace todo y es todo, el único que piensa, escribe como 20 libros al día, etcétera. O sea, me parece un chiste de muy mal gusto, una ofensa a la intelectualidad, que no es así. Ahora, si lo podemos ver desde el punto de vista artístico, es totalmente diferente. En la actualidad, incluso aquí en Italia, hay artistas que también son influencers, no son influencers solamente en el punto de vista de la moda, de la música, sino también son influencers en cuanto a las ideas, porque están creando podcasts que también generan y provocan criterios. A mi forma de ver, ese tipo de liderazgo también son bastante interesantes, porque no se promueven ellos como personas, invitan a otros, a pensadores que provocan, porque en este momento no se trata de que alguien venga a conceptualizarnos la situación, sino que alguien venga a decirnos, atrévanse a crear sus criterios y sus ideas, y crean en sus ideas y échenlas a andar, pónganlas en práctica, aunque se equivoquen. Y ahí el poder de la actualidad, a mi forma de ver. Es interesante porque donde hablamos, ¿no? Porque, bueno, estábamos hablando con unas personas de aquí de España, que había pasado el fenómeno Podemos, hoy que lo has mencionado, es interesante, ¿no? Porque, ¿qué es lo que le falló No podía dejar de mencionarlo. Era un ¿qué, punto de honor. qué es lo que había fallado en Podemos? Que fue la imposición de una ley de solo sí y sí, que se ha manejado mediáticamente espectacularmente a favor de la derecha. ¿Por qué? Porque la gente, y esto lo hablaba yo y le decía, o sea, esto es cultural, porque es así. Y me decían, no, no es cultural. O sea, el simple hecho de que un juez tome una decisión en base a lo pasado, porque es así, que puede afectar la ley al momento de decir esto sí entra o esto no, que no se cerró el candado, puede ser. Pero lo que pasa es que la decisión de un juez, ¿a quién va a afectar? A quien ha sido culpable del hecho o a quien ha sido la víctima. O sea, es un criterio de ética, pero que no la ejerce, simplemente no la ejerce. ¿Por qué? Porque es cultural, porque las decisiones anteriores evaluadas de la misma manera significaban una baja a la pena o a la condena y por eso salían. Imagínate hasta dónde se puede llegar y que le ha pasado factura a lo que es Podemos en la actualidad. ¿Por qué? Porque la gente dijo, no, no, es verdad, se han equivocado y no han sido ser sabios y aceptar que están equivocados. O sea, a lo que quiero llegar es, ¿cómo Es una tú, cosa cómo vas a... complicada, Eric, porque ustedes saben Sí, que Podemos nació también parte en las plazas. mm, Hemos sí, visto también esos liderazgos, por ejemplo, en Grecia, pero en Hannes, el caso de Syriza. déjame terminar la Dale. idea, ¿qué es lo que es a donde quiero llegar? O sea, Ujú. a través de la imposición de una ley,
se suponía que íbamos a ver ese cambio en la sociedad, ese cambio en la cultura, pero no. Allí ha ejercido más la situación de la cultura ya establecida a un Mm. cambio. O sea, no puedes venir, claro, dependiendo de dónde está, pero claro, lo que decía yo, o sea, la derecha lo tiene súper montado, que no es necesario que la derecha venga y diga, esto no es así. Yo ¿Por qué sí, no? pero Porque esto ya es está una... impreso en la misma cultura. O sea, A es ver, un cambio para que Ramón, nada cambie. Sí, yo, si me exacto. permites una cuñita, Venga. te voy a decir una cosa. Ya lo Realmente... provocamos a Ramón. No, Sí. no, no, no en sí eso, sino porque, a ver, a mí me pica mucho Podemos. Pero más que nada no es por eso, es por el hecho de que, ¿qué han hecho? Eso, Pero, ya está, Sustancialmente. ya está. Entonces, pero, pues para eso no te doy el gobierno. mira, Ramón, E no íbamos a hablar independientemente de de que esté política, genial, pero lo que pasa es que, a ver, No, cuando pero pero tú, que tiene que ver a con eso el me tema estoy de la refiriendo, moral. a eso me sí, estoy y eso refiriendo es con... Sí, lo que sí, estamos pero a eso me relacionando, estoy exacto. refiriendo, perdón, a eso me estoy refiriendo con el tema de por qué o sea, lo de los liderazgos que decís antes y por qué ha fracasado. Pues ahí me parece que más que fracasar por eso, es porque ya está. O sea, prefiero el Pero PP es y el más PSOE. cultural. Te lo digo porque, por ejemplo, A ver, nosotros, sí, lo que viene con la sociedad y ya el cambio de la sociedad, esto lo que ha intentado hacer al fin y al cabo es apuntillarlo. Vale, yo no estoy seguro de que eso sea contrario exactamente a lo que quiera la sociedad, más o menos bien regulado, eso ya es otro tema, que no me voy a meter porque no tengo ni puñetera idea de leyes. Pero a lo que voy es, a que independientemente de eso, a lo que voy es a que, bueno, el PP y el PSOE se saben tirar cartas arriba de todo lo bueno que hacen. ¿Vale? Y que son cosas sobre trabajo, política, economía, ese tipo de cosas. Entonces, ahora ni siquiera porque no tienen nada bueno. Pero a lo que voy es a eso, a que tampoco... O sea, ahí está, yo creo que ahí es donde está el fallo. El PSOE y el PP son dos partidos que tienen una historia y que obviamente la gente lo está votando porque, total, aquellos ya sabemos que funciona. Esto no ha funcionado tampoco en ningún aspecto político, entonces es a lo que voy, es lo que hablábamos el otro día también no, con lo de la y política esa es la y gran Podemos. pregunta, porque Sí, imagínate, y esto no solo pasa en España, pasa en todos los países, la misma corrupción, en lo todos los mismo, países. no nos vayamos lejos, el primer ministro que ha fallecido en Italia, pedófilo, corrupto, y la gente lo Sí, votaba, o sea, Berlusconi. ¿Te referís a Berlusconi por casualidad? un ejemplo, el ejemplo Lo aquí en sabemos, lo España, sabemos, el lo PP sabemos. corrupción, el PSOE es corrupción, en El Salvador, el Arena, el FMLN, Nuevas Ideas, corrupción, entonces, pero la gente lo sigue votando, por eso digo yo, es Sí, cultural, imagina que es vaya, cultural. este personaje que murió, que es el fundador y líder de un partido que se llama Fuerza Italia, el tercer partido que gobierna en la actualidad, el tercer partido que gobierna. Y bueno, él se murió sin enfrentar los tribunales más de 40 casos en los juzgados, más de, de todo tipo de todo tipo de acusaciones. Y si no Eh, veamos a Donald Trump en Estados Unidos, claro, se o agarran los si no, políticos veamos como pueden. vaya, en El Salvador, hablando de eso, de un ministro de justicia como Munguía Payés o un militar cuyo movimiento político se llamaba Revolución Moral, hablando del tema de la moral, por decir. Ya se nos fue Walter, te estamos esperando, Walter, no te preocupes que Se el nos tema escapó. Entonces, está el tema bonito. de la moral es bien trillado, porque como se ha utilizado, lo han utilizado para un lado y para otro, según la conveniencia y según el momento, ya sea el momento religioso, el momento electoral, o el momento social, o el momento cultural. Entonces, es un término prostituido. Prostituto o prostituido, pero es un término que tenemos que rever y reanalizar que es moral, porque es una cuestión bien contradictoria, porque lo que es moral para uno es inmoral para otro. Por ejemplo, los musulmanes, Pero es eso es inmoral lógico. comer carne de cerdo, es inmoral. Y Pero una para cosa, Jander, nosotros es algo lo más delicioso del mundo. Es solo para Ramón, poner un no sé ejemplo. si te escucha, perdona Alejandra que te interrumpo, casi no se ay, te no. escucha. ¿Ahora me oís? ¿Me oís ahora? No, no, sí, Sí, no. Sí se creo te que sí. escucha, ¿Me pero oís? un poco bajo. Vale, a ver, no, Perdona, Alejandra? simplemente que
O tú, Ramón. No, Dale, Ramón. yo le iba a preguntar, pero es que eso es lo que hablábamos antes, es la racionalidad de la moral. O sea, me refiero, al Sí. final, lo que es moral para ti puede que no sea moral para mí, pero probablemente porque no Ujú. vivimos en el mismo contexto. Si todos tuviésemos las mismas necesidades, tuviéramos el mismo Eso. contexto, No hay una misma realidad. variaríamos un poco, pero probablemente el que peor estuviese de los dos en cuanto a la moral esperada o lo que sea, acabaría peor. O sea, al final es la utilidad de lo que hacemos. Yo entiendo que es lo que te lleva a esa elevación. Utilidad en el sentido de, bueno, pues, ¿no? De lo que hablábamos antes, de autaxia, en todos los sentidos, tanto de grupo como de individuo, ¿no? Entonces, Digamos un acuerdo. Por ejemplo, toda la gente estamos de acuerdo de que asesinar a otro no está bien. depende. O robar no está bien. Claro, esto entra en valores, principios, pero también en moral, ¿no? Entonces son acuerdos como acuerdos internacionales de todos los credos, todas las culturas, todas las civilizaciones, en todos los tiempos. Entonces sería como un acuerdo, pero como también aquí cuando se impone el poder, cambian las reglas del juego y se mueven de acuerdo al poder de turno. Entonces, para mí, por ejemplo, es inmoral que en España a esta altura exista todavía una corona. Para mí es inmoral, pero existe. Aquí en Italia se disolvió, por fortuna y menos mal. Y así sucesivamente. Entonces, de acuerdo a la circunstancia y al tipo de poder que ejerce cada estado o Pero cada fíjate en lo siguiente. república. Imagínate tú que ahora yo soy monárquico y tú no lo eres. ¿Vale? La gracia es que Por deberíamos de fortuna. encontrar el enfoque de que yo tampoco soy monárquico, ¿eh? Pero a lo que me refiero es a Okay. que imagínate que nos estuviéramos preguntando exactamente cuál de las dos cosas es moral. Lo que deberíamos de plantearnos es qué es más racional para España, tener o no rey, ¿no? Entonces ahí tendríamos que abordarlo como estudio directamente. A ver, ¿por qué el rey puede ser o no? Porque simplemente decir que es que no debería existir corona. Bueno, un líder puede, ¿por qué no? Es lo que hablábamos antes, ¿por qué no nos tiene por qué hacer falta un rey? ¿No? Si imagínate que Ajá. el rey le sea beneficioso a todos. Entonces, que yo también tiro un poco por tu lado, pero a lo que voy es a eso, siempre que sea racional y Sí, con el porque objetivo de ser existe racional, deberíamos siempre llegar a un consenso, más o porque menos. existe una hipocresía también, existe una Es hipocresía. que no hay forma de referéndum. En No, no. algunos lugares Es lo que, quieren pero es que, justificar diciendo que es la garantía, pero por ejemplo aquí en Italia, cuando dejó de asistir el rey, la garantía es el presidente de la república, es la pero garantía, incluso, no es ningún incluso, rey, incluso haciendo un referéndum, como te repito, esto es más que ya ha cultural que habido. otra cosa, que al final terminarías eh, el reinado, o sea, seguiría, mejor dicho, seguiría porque A nivel de está coste intrínseco. económico, lo que decía Ramón, Pero pues yo se os tiene que pregunto, hacer una evaluación incluso económica de cuánto nos cuesta, cuánto cuesta tener un reinado. Pero pero yo os bueno, Muchos pregunto, esto millones. también, sí, porque al final todo es la racionalidad y lo útil que es en tu entorno, ¿no? Entonces, yo siempre lo planteo todo desde ahí. Y yo te digo lo siguiente, Pero, imagínate ahora que España, espera, cierto. rápido, muy rápido, durante 50 años, y ahora me discutís esto, pero durante 50 años, o más, de hecho, mucho más, o 100 años, algo así, tenemos monarquía, pero la decadencia social cada vez es mayor. Y la monarquía tampoco hace nada, sigue pintando el mismo papel, ¿vale? El rey no de pronto no da un golpe en la mesa y dice, como yo soy el rey, aquí van a cambiar las cosas y le puede salir mal o bien. No, no, todo sigue igual. En ese caso, la monarquía, ¿no creéis que la propia sociedad la aplastaría? Por necesidad, simplemente porque es algo que cobra mucho, llevamos ya 100 años o Un dos status quo. generaciones. ya Sí, dos son generaciones. siglos, ya. Entonces, a lo que voy es a eso. Al final las cosas caen por su propio peso. Entonces, y entiendo que les Sí, cuesta pero caer. no se Entiendo extraña que les porque en cuesta caer. España no cae, joder. Porque realmente Interesante, hace eso. Pero interesante. es muy fácil de responder eso. Piensa que la sociedad española, no la sociedad española, pero me refiero a la democracia española, uno de los pilares de su fundación es el rey. Que luego eso puedes discutirlo, ¿no? A nivel teórico, a nivel de realmente fue así, pero Lo que te la decía. percepción social hace eso.
Sí, exacto, porque en ese momento del contexto histórico, después de Franco se definió así, pero aquí en Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, se definió que no era así. Pero estabais en otro momento de Pero cataclismo, lo que eso pasa es fue, que bueno, ¿Cierto? en lo que decía Jandra al principio, que fue una figura que en el momento surgió y que formó un liderazgo. Al final, que si hizo bien, yo creo que no, porque todo el que llega al poder o Que no, tiene que hacer algo que para la no. sociedad, tiene que hacer algo. ¿Por qué? Porque le conviene a él, le conviene. Estamos hablando no solamente de rey, estamos hablando de presidente. El que llega al Sí, no, poder tiene que hacer definitivamente. algo, tiene que soltar migajas para que su figura se mantenga, si no, no se L- va a mantener. Además, pues hay una contradicción porque en los valores del liberalismo precisamente se encuentran también muchos aspectos de la moral, en las bases del liberalismo. Y tendría que ser también los derechos humanos, la libre expresión, el progreso de las personas, respeto a la propiedad privada y muchas otras cosas que en la actualidad se están derrumbando. El mismo sistema ideológico del liberalismo se está derrumbando porque bastante en la actualidad está haciendo la prueba que está siendo totalmente incoherente. Claro, no existe ningún otro bloque de pensamiento que se oponga a esto. Entonces son los reyes y los dueños del planeta Tierra y del espacio, ¿no? ¿Qué pasa? De que, cierto, habemos siempre un grupo de locos ahí que andamos girando, somos trotamundo y que andamos proponiendo otra sociedad posible, porque sí existe otra sociedad alternativa al liberalismo, que lo existe, porque el liberalismo se está demostrando ser cada vez más catastrófico en un conflicto y una guerra total contra la naturaleza, y eso también es inmoral, hablando del tema de inmoral. ¿Por qué? Porque el mercado se impone ante la misma vida del planeta Tierra y vale más las mercancías, vale más los precios, hasta los seres humanos somos mercancía y tenemos precio ante el valor de la naturaleza misma. Entonces, no existe una armonía y no existe ninguna moral entre el liberalismo y la naturaleza y no existe ningún modelo de mercado que pueda armonizar con la naturaleza si está en manos del liberalismo. Entonces, alternativa existe. Lo que sucede es que estamos todos aislados, desbandados, divididos y a veces nos ahogamos en cosas pequeñitas y no vemos el trasfondo, que se está ahogando a sí mismo el liberalismo, se está ahogando y están haciendo otros modelos de liberalismo, como los BRIT, son modelos de liberalismo, de libre mercado, que van en esa conducción y que están imponiendo sus nuevas reglas morales del mercado, precisamente para el expolio del mismo planeta Tierra. Interesante porque en octubre la BRICS, bueno, la reunión general que van a hacer el BRICS, pues van a presentar ya su moneda para poder comercializar. O sea, ahí va una parte de esto que estás hablando. Jandres, Ever León te manda saludos, dije que le mandes al menos solo un saludo y que si están tomando mucho seguiremos hablando como lo hacen en este momento. No sé a qué se No, refiere, no, estamos no. bebiendo agüita Ever, menta y agua frisante. Muchos saludos. Espero que nos encontremos aquí en Milán, cerca de la Plaza del Duomo, y para darnos un abrazo. Te quiero bastante, cuídate. Ahí está el saludo para el chico. Pues eso, bueno, Walter se nos ha desconectado lastimosamente, pero yo creo que el tema de la educación, porque me mandó Claudia, que no ha podido estar con nosotros, y le sí, mandamos un saludo, échalo, perdón, que antes... que se espere, que se recupere pronto, que lo voy a, yo creo que con esto para ir sellando quizás ya casi el final, porque es un poco largo, pero de decirle de todas maneras que va a estar en el Emporio Digital. Sí, Ramón. Esto va a preparar el calentamiento para que la semana que viene, cuando ella esté, ya tengamos ahí, el público ya sepa de Más qué va esto. argumento. Eso es. No, ya me lo he Pues leído pero está... la gran paradoja de la educación. Esto es a nombre de
de Claudia. El saludo para ella. Ha escrito esto, dice, como bien dice el mito de Platón, que estamos viviendo en una cueva donde estamos atados de pies, manos y cabeza. Al otro lado de nosotros se están proyectando imágenes que para nosotros forman la realidad. Pues lo mismo está ocurriendo en el ámbito educativo. La educación es un tema muy amplio, se encuentran las corrientes de pensamiento que forjan el sistema que se usa actualmente, pero hay un detalle muy importante a destacar. Por mucho que usemos el método socioconstructivista, de acuerdo a las teorías de Piaget y Vygotsky, o las escuelas de Froebel o la conductista, dice, lo único cierto es que el ser humano aprende imitando. Y desde hace miles de años, tal vez millones que existe el hombre en la Tierra, siempre ha sido así. Ojo, que lo que hablábamos de, de la, del comportamiento, ¿no? De la moral y de la misma cultura. Actualmente no podemos culpar al sistema educativo de las fallas de la sociedad. Son tres factores que influyen en ello: la familia, la escuela y la comunidad. Si uno de estos llegara a fallar, la columna y el capitel que sostiene el techo de tres partes se viene abajo. Cada país tiene un modelo educativo debido a su idiosincrasia, tipo de población y crecimiento socioeconómico. Pero el sistema educativo actual cumple a cabalidad su función, pero esta no es de formar seres humanos competentes, con pensamiento crítico, con visión para resolver los problemas que afectan a la ciudad. Perdón. El sistema actual se ha encargado de formar lo que se llama los tontos útiles. Hombres sin criterio, opinión, afán de libertad o capacidad de discrepar, todo por seguir los lineamientos de un modelo socioeconómico que no está ahogando a todos, que nos está ahogando a todos, perdón. Y no es porque no tengan estudios, sino porque el sistema educativo que se ha encargado de mimar el pensamiento crítico, la investigación, la cultura, y obliga en cierta medida a los maestros a llenar las horas de clase solo en contenidos que tienen poca o nula relevancia. Con esto no quiero decir que las matemáticas, la física, la química, la biología, la historia, las letras en general no sean importantes. Al contrario, lo son y muchísimo. Las letras son la base del pensamiento, son el medio por el que nos comunicamos en el momento histórico en el que vivimos. Nos ponen en orden el estudio de la lengua y la literatura nos enseña a pensar. Las matemáticas y las asignaturas científicas tienen su lugar porque nos abren los ojos a la realidad en que vivimos. A los profesores nos han bajado al maestro facilitador, dice. En cierta medida lo somos, ya que el aprendizaje está basado en el estudiante o docente que es el protagonista o actor principal del aprendizaje. Los profesores nos hemos estancado en el mundillo que hemos creado. Hemos dejado de enseñar para cumplir con las programaciones oficiales que dicen que tienen que terminar el material. Entonces, ¿qué se llevan los estudiantes? Pregunto. Solo un montón de datos que no saben cómo usarlos, más que aprenderlos para el examen que les hacen cada mes o 2 meses para terminar de ser catalogados, etiquetados por un número. Las notas no reflejan nada. Muchos genios de la historia eran pésimos en el colegio, como Tolstoy, son nombres un poco difíciles de, de decir, Thomas Mann, Flaubert, García Márquez, Shakespeare o Cervantes, como diría un docente de la vieja escuela. Solo vamos a la institución a llenar horas, ya que el contenido ya está hecho y sintetizado. El trabajo del maestro últimamente consiste en controlar, depurar, adocenar, matar el pensamiento crítico y la creatividad, que es tan importante para poder solucionar problemas o encontrar más de un remedio posible para evitar el conformismo, la apatía, el analfabetismo político, el uso excesivo de las TICs, han hecho que los jóvenes de ahora pierdan el contacto con la naturaleza. Cada cierto tiempo se hacen reformas al sistema educativo, a los planes de estudio, pero hace falta una reforma educativa acorde a las necesidades de cada población, estrato social, pero para que las reformas sean efectivas las deben hacer los que estamos en el campo de batalla, lidiando con una realidad que muchos políticos ven solo para tomarse la foto de campaña, una que se acorde a la realidad e idiosincrasia de cada país y de cada individuo que llega a nuestras aulas. Fíjense que eso es verdad, porque yo platicando con algunas amigas cuando estudié aquí, el bachillerato en Italia, platicando con unas amigas que son docentes, igualmente decían que para tener una plaza muchas de ellas se demoraban hasta 10 años. Y eso lo comparaba con El Salvador y pues parece ser una pandemia de que
la docencia como que está condenada. A mi forma de ver, las profesoras y los profesores, educadores, educadoras, como quieran llamarlo, tendrían que ser bien pagados. Claro, yo tengo mi propio concepto, ustedes lo saben. A mi forma de ver, el educador no educa. Desde ese punto de vista no tendría que llamarse educador ni educadora, porque el profesor no educa. Es el que facilita, da instrumentos. La educación es mucho más amplia y no es el caso de tocarlo aquí. Yo en mis ojos estaba viendo un librito muy hermoso que se llama Educación de Aníbal Ponce, que lo tengo en mi pequeña biblioteca, pero no lo encuentro. Claro, él es íntimamente. Lo que podemos ver que la educación, así como la vemos en la escuela, es un fracaso. Hay que reconocer que hemos fracasado. Tanto lo que hemos pasado por las aulas como las personas que han sido instructores, llámese profesores, docentes, catedráticos, facilitadores, educadores, lo que sea, se ha fracasado. Entonces tenemos que todos llegar a la conclusión que hemos fracasado. Pero esta no es una derrota, es una conclusión, aunque parezca fatalista, pero optimista. ¿Por qué? Porque desde ese punto podemos repartir y comprender por qué la educación ha fracasado. No queremos remontarnos a cómo inicia la educación y cómo inicia la sociedad y todo eso, porque no es el caso, ni es el punto, y la gente tampoco tiene el tiempo para estar escuchando tantas cosas. Lo que sí es importante transmitir a la gente que está viendo este momento y va a ver después, porque después ve mucha gente, porque el horario aquí de Europa es bastante tarde, entonces la gente lo ve después. La mayor parte en Estados Unidos sí, porque son horarios bastante que coinciden. Lo que sucede es esto, es que tenemos que replantearnos qué es educación. Y en eso hay que ser sobre todo honestos y sinceros. Ok, ¿quiénes educan y para qué educan? ¿Qué métodos utilizan? ¿Y para qué sectores están educando? Tradicionalmente se educa para el gran mercado. Se educan obreras y obreros, trabajadores y trabajadoras de diferentes sectores, a los cuales lo importante es que no piensen. Lo importante es que no analicen, sino que muevan las manitos y produzcan. Y eso desde ahí es muy grave, porque las sociedades no prosperan. Entonces el desafío es de que la nueva educación, en primer lugar, no tiene que ser, evidentemente en las escuelas, tiene que ser uno de los elementos, pero tiene que proporcionar las herramientas para que seamos críticos. Y es allí el desarrollo de las poblaciones. Pero a las élites dominantes no les conviene que la juventud sea crítica, que la juventud piense. A las élites gobernantes, mucho menos a las élites gobernantes. No les conviene que la juventud piense y sea crítica, porque eso significaría el cuestionarse cómo están las cosas. ¿Las cosas están bien? ¿Están mal? ¿A quién le favorece? Sí, no, ¿por qué? He ahí el punto. Entonces estamos en una inflexión, en un momento de inflexión. La educación ha fracasado, no porque las y los profesores hayan fracasado, los y los docentes hayan fracasado. Es el sistema en sí que ha fracasado. La Es parte una de, provocación muy amplia. perdón, la parte de la familia me parece muy importante por lo que dices tú. También Ramón lo decía la vez pasada, ¿no? O sea, ¿dónde nace la cuestión de la ética del niño, ¿no? O sea, en casa, ¿no? La parte de que sea crítico a lo que pasa en la sociedad, a lo que pasa en la política, por ejemplo. Eso no te lo van a decir en el colegio, no te lo van a decir en la universidad. Simplemente es la misma realidad que te obliga a ello, ¿no? O sea, pero también la parte de la familia, el padre, la madre,
decirle al hijo, o sea, esto en esta dirección puedes darle las opciones, ¿no? Donde pueda él crecer. Pero claro, tampoco la parte de los padres, yo creo que a veces lo dejan. O sea, ¿para qué? Porque dice que la política al final, ¿sabes? Siempre es corrupta, siempre... Ya lo asumen, de hecho, o sea, ya están asumiendo que la política es corrupta y que sigue, y que se ha mantenido durante muchos años. Ramón, ¿qué pasa? No, ¿Cómo pero ves tú? a ver, no, que va un poco por lo que decía él, ¿no? Porque es por Andrés, porque es verdad que sí, la escuela, pero la escuela solo es una parte, es como, solo es un cachito. Y yo me planteo, ¿no? No es en sí más bien que la educación, más que ha fracasado, es el reflejo de que lo demás ha fracasado como tal. Porque al fin y al cabo, es que es lo que has dicho, al fin y al cabo, el colegio lo que nos enseña es a ser el obrero del futuro. Por tanto, lo que está aplicando es el prejuicio de lo que ya somos. Si yo ya estoy fracasado, tú me estás enseñando a ser un fracaso. Entonces, Pero bueno, para el capitalismo no es fracaso, Ramón, ojo. no, me refiero a fracaso, Te fracaso en refieres el a la crítica sentido, del sistema. sí, en el sentido de que a largo plazo, ¿no? Porque al final estamos un poco, yo al menos lo estoy llevando un poco todo el rato a ese concepto de autaxia, ¿no? A que al final lo moral, lo que deberíamos de hacerlo, y todo esto al final es, si es buena o mala, ¿no? Debe de ser porque nos es a largo plazo, más allá de nosotros mismos, ¿no? Pues es beneficioso. Entonces, aunque nuestra percepción es nuestra vida, nuestra realidad, y entonces nos enfrentamos a ella con lo que tenemos, y como es lo que tenemos, que es lo que existía antes, porque nosotros no creamos nada, todo es lo que hay. Entonces, por eso digo, más bien es como un reflejo del fallo del sistema, porque la educación en el mundo no ha fracasado. Hay países que seguro que no dirían que su educación ha fracasado. Hay otros que sí, quizás porque su educación está enfocada en cosas que no necesita en su momento, por ejemplo. Vale, bien, pero entonces es que lo que viene de atrás no está acorde con lo que te están enseñando en la escuela, ¿no? Por decirlo de algún modo. No sé si me he explicado bien No, lo que eso decía yo. también es verdad. Lo que pasa es que somos bien relativistas. Es verdad que nosotros tenemos que distinguir. No, 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 Es que no, no hay. como no hay tiempo para hacer esta distinción, a qué países nos referimos, a qué sistemas educativos. Claro, en No, algunos países el capitalismo funciona muy bien, pero incluso la perdón, educación. porque me Lo que faltaba pasa una es que a mí me frase. gusta siempre ser antipático porque así provoco una discusión. No, que está guay, pero una frase simplemente. Lo coherente es aquello que está en relación con tu relación material, porque en realidad si te lo planteas, Claro, da igual. Entonces a eso me refiero, que no es relativista, hay que definir bien sí, las cosas. ¿Sí? sí. No, es Y tengo verdad, una frase. porque yo tengo unos familiares que, pues, claro, han salido y han salido a flote y han dicho, no, pero estás diciendo una cosa estúpida. Me ha ido súper bien, pero no estoy individualizando a la gente que le ha ido súper bien. Que bueno, y aplaudo a la gente que le ha ido súper bien. Vamos, yo estoy hablando de las masas en general. Claro, que si hablamos después de Noruega, de Bélgica, etcétera, después de África, Latinoamérica, de Asia, de China, del este, nos metemos a un tema que no tiene fin. Yo lo hacía en un contexto bastante general en cuanto a que la educación en las escuelas no se educa, vaya, en las Sí, sí, escuelas se totalmente. instruye, no se educa, joder, no sé por qué los profesores insisten que educan, instruyen. La educación es bien genérica, tiene que ver con la calle, con la casa, con la escuela, con el puesto de trabajo, con los amigos, con un montón de conceptos. Y que imagínate que tú tuvieras un profesor que te Disculpen diera clase a ti, que me Se ha ¿no? emocioné un exaltado Que ya, poco. André. está... Sí. No, yo también estoy aquí emocionado, pero que me refiero que en plan de... Pero imagínate es que tener un profesor Ramón a ti apoya la y te lo corona educara. española. Que no, hombre, que no. Bueno, A mí me da chicos, igual. yo creo que Ramón, que se te ha ido un poco el audio, no sé, bueno, ya Ya está, vamos tampoco a tengo nada mandar. que decir, no te preocupes. No. Lo del Es una monárquico. broma. Dame una Pero es broma. que Luego, hay que hacer espera, también espera. un memes de nosotros mismos. Sí, pero además, a mí Handres es el que me dijo que yo era anarca. Entonces ya soy, según Handres, yo soy anarca y monárquico. Bueno, Has pillado.
Todo puede Una pasar. nueva categoría filosófica. Agradecerles Es, a todos, Por si- yo creo que eso es bastante anárquico. a todos los que nos han escuchado. Yo voy a finalizar ya. Creo que no quiero Adiós. Ok. hacer 2 horas más. Si no es Agradecerles por un Eric, montón. seguimos Está súper el podcast de la este día. Estuvo conversación. súper, como no es la minuta. Gracias por habernos sintonizado a través de Twitch, a través de YouTube, Twitter. Estamos completamente en vivo en Facebook. Y obviamente el podcast que saldrá en unas 2 horas aproximadamente para que nos puedan escuchar en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcast, en eBooks para América Latina, en Apple, en iTunes, Estás en todo. estamos en todo menos en nada, estamos en todo menos en nada. Así es que nada, agradecerles a Walter que ya no se nos pudo conectar, pero siempre es bienvenido, ya lo sabe. A Claudia que está enferma, pues la mejor energía, esperamos tenerte pronto acá con nosotros. También a Daniel, que son parte de este staff de Daniel, colaboradores sí, en la sí. minuta, en el Emporio. También a ti, Andrés, por hacer el esfuerzo de estarte desvelando un poco, pero que nos haces falta también aquí para estar charlando en la minuta. Ustedes me provocaron, me gustó el tema. Ramón también ahí que están siempre al pie del cañón y pues nada, agradecerles también un abrazo, un saludo a todos los que nos han comentado y escuchen el podcast, va a estar súper guay. Así es que nada, yo finalizo esto, que no nos vamos otras 3 horas más. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Adiós. Hasta luego. Ok, cuídense.